Carl Jung, un renombrado psiquiatra y psicoanalista suizo, revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Sus estudios sobre el inconsciente, los arquetipos y la individuación han dejado un impacto duradero en la psicología moderna. En este video, exploraremos sus ideas más profundas sobre la sanación emocional y cómo puedes aplicar su sabiduría para enfrentar tus propios desafíos internos. ¿Quién fue Carl Jung? Para comprender sus enseñanzas sobre la sanación emocional, primero debemos conocer a Carl Jung y su obra. Un pionero en la psicología analítica. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza y se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia de la psicología. Fue discípulo de Sigmund Freud, pero con el tiempo, sus diferencias teóricas lo llevaron a desarrollar su propia escuela de pensamiento, la psicología analítica. El descubrimiento del inconsciente colectivo. Jung fue más allá del inconsciente individual propuesto por Freud y planteó la existencia del inconsciente colectivo, una capa más profunda de la psique humana que compartimos con toda la humanidad. Este inconsciente está compuesto por símbolos y arquetipos universales que influyen en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Sus aportes al estudio de las emociones y el comportamiento. Jung estudió el papel del sombra, el yo y el sí mismo en nuestra psique, explicando cómo nuestras partes reprimidas pueden manifestarse en nuestra vida diaria. También introdujo conceptos como la extroversión e introversión, ayudándonos a entender mejor nuestras propias emociones y nuestra relación con el mundo. El yo sombra y la sanación emocional. Uno de los conceptos más profundos y transformadores de Carl Jung es el del yo sombra. Según Jung, dentro de cada uno de nosotros existe una parte oculta de nuestra personalidad, formada por pensamientos, deseos y emociones que hemos reprimido con el tiempo. Comprender y trabajar con esta sombra es clave para la sanación emocional y el crecimiento personal. ¿Qué es el yo sombra? El yo sombra representa los aspectos de nuestra psique que preferimos ignorar o rechazar. Son esas emociones, impulsos y rasgos que hemos aprendido a esconder porque la sociedad, la educación o nuestras propias experiencias nos han hecho creer que son inaceptables. Por ejemplo, una persona que ha sido criada para ser siempre amable y servicial puede reprimir su enojo, viendo la ira como algo negativo. Sin embargo, esa emoción no desaparece, se oculta en la sombra y puede manifestarse de manera destructiva en otros aspectos de su vida. Jung creía que negar nuestra sombra nos impide alcanzar la plenitud y nos hace proyectar nuestros aspectos no aceptados en los demás, generando conflictos internos y externos. Confrontar e integrar la sombra, el camino hacia la sanación. Para sanar nuestras heridas emocionales y lograr un equilibrio mental, Jung proponía confrontar e integrar nuestra sombra en lugar de reprimirla. Solo al aceptar y reconocer estos aspectos ocultos podemos liberarnos de su influencia inconsciente. Este proceso no significa ceder a nuestros impulsos más oscuros, sino entenderlos y transformarlos en energía positiva. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, un camino hacia la autenticidad y el autoconocimiento. Formas prácticas de trabajar con tu sombra. Si deseas empezar a integrar tu sombra y sanar emocionalmente, aquí tienes algunos ejercicios que pueden ayudarte. Autoobservación sin juicios. Presta atención a los momentos en los que reaccionas con enojo, miedo o incomodidad ante ciertas situaciones o personas. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí estoy reprimiendo? Diálogo con la sombra. Lleva un diario donde puedas escribir sobre pensamientos y emociones que normalmente no te permites expresar. Imagina que conversas con esa parte oculta de ti mismo y explora sus mensajes. Aceptación y compasión. Deja de ver la sombra como algo negativo. En lugar de combatirla, acéptala como una parte esencial de tu ser. Al comprenderla, puedes transformar sus aspectos destructivos en fuerza y sabiduría. Expresión creativa. El arte, la escritura y la música pueden ser formas poderosas de canalizar la sombra y darle voz de manera saludable. Terapia o acompañamiento profesional. A veces, explorar la sombra puede ser desafiante. Contar con la guía de un terapeuta junguiano o un especialista en desarrollo personal puede facilitar el proceso y hacerlo más seguro. Los arquetipos y nuestro paisaje emocional.
Carl Jung creía que dentro de la mente humana existen patrones universales que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A estos patrones los llamó arquetipos y los consideró una parte esencial del inconsciente colectivo. Los arquetipos no son solo ideas abstractas, sino símbolos que aparecen en mitos, sueños, historias y comportamientos de todas las culturas del mundo. Son los modelos que moldean nuestra percepción del mundo y nuestra identidad. ¿Qué son los arquetipos y cómo nos influyen? Los arquetipos son imágenes y patrones de conducta que heredamos a nivel psicológico. Se manifiestan en nuestros pensamientos, emociones y relaciones, dándonos una estructura inconsciente sobre cómo interpretar la vida. Algunos de los arquetipos más conocidos son: el héroe representa la lucha contra la adversidad, el coraje y la autosuperación. Es el protagonista de muchas historias y también el impulso interno que nos motiva a crecer. El sabio simboliza el conocimiento, la introspección y la búsqueda de la verdad. Se manifiesta cuando buscamos orientación y respuestas en la vida. La sombra, como mencionamos anteriormente, es la parte oculta de nuestra personalidad, donde residen nuestros miedos, deseos reprimidos y conflictos internos. El cuidador es el arquetipo de la protección y el sacrificio por los demás. Nos impulsa a cuidar y brindar amor, pero si se desequilibra, puede llevarnos a descuidarnos a nosotros mismos. El rebelde representa la necesidad de romper las reglas y desafiar el statu quo. Puede ser una fuente de innovación y cambio, pero también llevarnos a la autodestrucción si no se canaliza correctamente. El amante conecta con nuestras emociones más profundas, el deseo, la pasión y la necesidad de conexión con otros. Estos arquetipos no solo existen en la ficción o la mitología, sino que los llevamos dentro y actúan en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo influyen los arquetipos en nuestras emociones y relaciones? Los arquetipos no son solo modelos de conducta, también impactan nuestra forma de experimentar el mundo. Dependiendo de qué arquetipo esté más presente en nuestra psique, podemos enfrentar desafíos emocionales de diferentes maneras. Por ejemplo, si predominan el héroe y el guerrero, podríamos ser personas que siempre buscan superar obstáculos, pero que también pueden caer en la trampa del agotamiento y la autoexigencia extrema. Si el cuidador está muy presente, podemos ser generosos y empáticos, pero también sentirnos agotados por poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Si la sombra no es reconocida, podemos proyectar nuestros miedos y defectos en los demás sin darnos cuenta de que el problema está dentro de nosotros. Ejemplos de arquetipos en la vida diaria. Los arquetipos no son conceptos abstractos, los vivimos todos los días en nuestras interacciones, decisiones y emociones. Aquí hay algunos ejemplos. Un emprendedor que desafía las normas y busca innovar en su industria está canalizando el arquetipo del rebelde. Un maestro o mentor que guía a otros con su conocimiento representa el arquetipo del sabio. Una persona que lucha contra sus propios miedos y se enfrenta a grandes desafíos está viviendo el viaje del héroe. Alguien que siempre prioriza a su familia o amigos antes que a sí mismo puede estar dominado por el arquetipo del cuidador y si no se equilibra, puede llegar al agotamiento emocional. ¿Cómo podemos usar los arquetipos para sanar emocionalmente? Cuando somos conscientes de que arquetipos predominan en nosotros, podemos equilibrarlos y usarlos a nuestro favor. Ejercicio práctico. Pregúntate qué arquetipo se refleja más en tu vida en este momento. ¿Eres el héroe enfrentando desafíos? ¿El rebelde que quiere cambiar su realidad? ¿O el sabio que busca respuestas? Reconocer estos patrones nos permite comprender mejor nuestras emociones y tomar decisiones más alineadas con nuestro crecimiento personal. El poder de los sueños. Desde tiempos ancestrales, los sueños han sido vistos como mensajes ocultos, puertas a otros mundos y reflejos de nuestra psique. Para Carl Jung, los sueños eran mucho más que simples imágenes sin sentido, eran expresiones simbólicas del inconsciente y una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la sanación emocional. Los sueños como lenguaje del inconsciente. Jung creía que los sueños eran una manifestación directa del inconsciente personal y colectivo, ofreciéndonos pistas sobre nuestros conflictos internos, deseos reprimidos y potencial de crecimiento. A diferencia de Freud, quien veía los sueños como expresiones de deseos ocultos,
Jung consideraba que eran un diálogo entre el yo consciente y el inconsciente, utilizando símbolos y metáforas para transmitir mensajes importantes. Cada sueño contiene elementos simbólicos que pueden revelarnos aspectos de nuestra vida emocional y psicológica. Por ejemplo, soñar con una casa puede representar tu mente y las diferentes habitaciones, distintos aspectos de tu psique. Soñar con agua puede simbolizar emociones profundas y cambios internos. Soñar con ser perseguido podría reflejar un miedo no resuelto o una parte reprimida de tu personalidad que busca atención. Como los sueños reflejan nuestro estado emocional. Los sueños pueden ayudarnos a comprender nuestra situación emocional actual y darnos pistas sobre lo que debemos trabajar en nuestra vida. Sueños recurrentes indican un problema o conflicto sin resolver. Pesadillas representan miedos profundos, traumas o emociones reprimidas. Sueños de transformación como volar o cambiar de apariencia pueden simbolizar crecimiento personal y nuevas oportunidades. Sueños con personas conocidas no siempre se refieren a la persona en sí, sino a una cualidad o emoción que asocias con ella. Según Jung, los sueños nos muestran partes de nosotros mismos que a menudo ignoramos en la vida diaria. Si aprendemos a interpretarlos, podemos obtener una guía invaluable para nuestro bienestar emocional. Cómo interpretar tus sueños y usarlos para la sanación emocional. Si deseas aprovechar el poder de los sueños para conocerte mejor, aquí tienes algunas estrategias prácticas. Lleva un diario de sueños. Anota tus sueños cada mañana antes de que los olvides. Incluye detalles importantes como emociones, colores, lugares y personas que aparecieron. Con el tiempo, notarás patrones y símbolos recurrentes. Identifica los símbolos clave. Busca los elementos más llamativos en tus sueños y trata de interpretarlos. No existe un significado universal para cada símbolo, ya que dependen de tu experiencia personal. Pregúntate, ¿qué representa este símbolo para mí? Presta atención a las emociones en el sueño. Más que los eventos en sí, lo más importante es cómo te sentiste en el sueño. ¿Miedo, alegría, confusión? Tus emociones pueden darte pistas sobre el mensaje del sueño. Relaciona el sueño con tu vida actual. Piensa en lo que estás viviendo en el momento. El sueño refleja un problema o una situación que estás evitando. A veces, los sueños nos muestran soluciones o perspectivas que no habíamos considerado conscientemente. Practica la incubación de sueños. Antes de dormir, enfócate en un problema o pregunta específica. A veces, el inconsciente nos responde a través de los sueños con ideas y mensajes que no habíamos visto antes. Viviendo una vida con propósito. Carl Jung no solo estudió la mente humana, sino que también exploró la pregunta fundamental de la existencia: ¿cómo podemos vivir una vida con sentido y plenitud? Su respuesta fue el concepto de individuación, un proceso esencial para alcanzar el equilibrio emocional y la autorrealización. ¿Qué es la individuación? La individuación, según Jung, es el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica e integrada. No significa volverse perfecto, sino aceptar y reconciliar todas las partes de nuestra psique. Nuestro yo consciente, lo que mostramos al mundo. Nuestra sombra, los aspectos ocultos de nuestra personalidad. Nuestros arquetipos, las fuerzas que moldean nuestras emociones y decisiones. Nuestro inconsciente colectivo, la conexión con algo más grande que nosotros mismos. En otras palabras, la individuación es un viaje de autoconocimiento donde aprendemos a aceptarnos completamente, sin negar ni reprimir aspectos de nuestra personalidad. El propósito como clave para la sanación emocional. Jung creía que una vida sin significado podía llevarnos al vacío, la ansiedad y la depresión. Encontrar un propósito nos da dirección y nos ayuda a lidiar con los desafíos emocionales. Cuando encontramos un propósito, nuestras emociones se alinean con nuestras acciones. Cuando no tenemos un propósito claro, podemos sentirnos perdidos, desconectados y sin rumbo. ¿Cómo encontrar sentido y propósito en la vida? Para lograr una vida más significativa, Jung sugería explorar nuestros valores, pasiones y el llamado interno que nos hace sentir completos. Aquí tienes algunas estrategias para descubrir tu propósito. Marca de verificación gruesa blanca explora tus pasiones y talentos.
Pregúntate, ¿qué actividades te hacen sentir vivo? ¿Qué podrías hacer durante horas sin cansarte? Tu propósito muchas veces está ligado a lo que disfrutas y a lo que aportas a los demás. Escucha a tu inconsciente. Tus sueños, emociones y patrones de pensamiento pueden revelarte pistas sobre lo que realmente deseas en la vida. Mantén un diario de reflexiones y sueños para identificar patrones ocultos. Conéctate con algo más grande que tú. Para Jung, el sentido de la vida no solo se encontraba en el éxito personal, sino en la conexión con el universo, la espiritualidad o el servicio a los demás. Descubre que te da un sentimiento de trascendencia. Acepta tu sombra y tus desafíos. No puedes encontrar tu propósito si sigues reprimiendo partes de ti mismo. La individuación requiere que enfrentes tus miedos y debilidades para convertirte en una persona más completa. Permítete evolucionar. El sentido de la vida no es fijo, cambia con el tiempo. Está bien replantearte tu propósito y explorar nuevos caminos a lo largo de tu vida. La sanación emocional y la realización personal no son destinos, sino procesos en constante evolución. Jung nos enseñó que para vivir con plenitud, debemos aceptar nuestra sombra, entender los arquetipos que nos moldean, escuchar nuestros sueños y, sobre todo, encontrar un propósito que nos haga sentir completos. Tu viaje hacia una vida con significado comienza hoy. Pregúntate, ¿qué te motiva? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? Si te ha gustado este video, déjanos tu comentario y comparte tu experiencia sobre el camino hacia el autoconocimiento. No olvides suscribirte para más contenido sobre psicología y crecimiento personal.